Bueno, perfecto. ¿Cómo andan alumnos y alumnas? Bueno, como me verán, estoy solo en el colegio, por lo cual voy a grabar una y tal vez llegue a dos clases de Historia Cultural Latinoamericana a partir de los temas que veníamos desarrollando. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a partir de la pregunta, bueno, ¿qué es Latinoamérica? Que es un poco la pregunta que nos veníamos planteando anteriormente en las pocas clases que tuvimos. Y para hacer eso vamos a hacer, para poder explicar algo, nos sirve historizarlo y ver un poco sus orígenes, ¿no? Su génesis. Y podemos ver que para eso tenemos que remontarnos al siglo XIX, al momento de independencia, que en este momento lo que actualmente es América Latina eran colonias españolas y portuguesas que se encontraban, que tenían en común que eran súbditos de los reyes de España y de Portugal. Ahora bien, ustedes ya habrán visto el proceso de independencia, no me voy a meter en eso, pero sí lo que vamos a hacer, vamos a ver ciertos autores, intelectuales latinoamericanos, que de alguna forma van a tratar de explicar qué es Latinoamérica. Y para eso lo que vamos a hacer, vamos a centrarnos en tres intelectuales latinoamericanos. El primero va a ser Domingo Faustino Sarmiento, intelectual argentino del siglo XIX. Después vamos a seguir con José Martí, otro intelectual latinoamericano cubano que vivió a finales del siglo XIX. Y vamos a ver también a José Carlos Mariátegui, que fue un intelectual peruano de la primera mitad del siglo XX. Que cada uno va a tratar de explicar, de pensar qué es Latinoamérica. Va a haber puntos de coincidencia y puntos de divergencia, porque van a ser autores que van a partir de ideas bastante distintas en algunos aspectos y otras en común. Ahora bien, dicho esto, yo le había propuesto para trabajar en clase, obviamente, digamos, al no tener un Meet y no tener la presencialidad, se hace difícil poder trabajar con el himno nacional. Yo se lo subía y en el Classroom el himno nacional argentino completo, que se confeccionó en 1813, que actualmente el himno que cantamos es un 10% de la totalidad del himno, ¿no? Se le hizo un recorte importante y en ese himno hay dos cosas que nos interesan destacar. Uno es la reivindicación de del Inca, ¿no? De los pueblos originarios, y por otro lado que todavía no están claras, ¿no? Las fronteras. Entonces habla de la represión que los realistas, que los seguidores del rey de España las masacres que están haciendo en Chile, en el Alto Perú, o sea, la actual Bolivia, en Caracas, en distintos lugares, y se solidarizan con eso. ¿Por qué hacen eso? En ese año justo, de 1813 a 1815, va a ser un momento bastante clave, ¿no? Para la revolución de independencias latinoamericanas, principalmente porque va a ser un año en que los procesos revolucionarios van a ser derrotados en gran parte de la actual América Latina, América Hispana, nos vamos a centrar, excepto en Buenos Aires y algunas provincias del interior, ¿no? de la actual Argentina, y el campo de la banda oriental, de Uruguay, del actual Uruguay. Entonces, en ese momento en que los revolucionarios de Buenos Aires y de Salta y de las provincias, algunas provincias actuales, se veía rodeado tanto por los seguidores de la monarquía española, pero también con el avance portugués desde el imperio portugués en el actual Brasil. En esa situación de crisis, lo que van a hacer es apelar a la movilización masiva de los sectores populares.
los que van a empezar la Revolución de Mayo en 1810 en Argentina van a ser los sectores, podríamos decir, criollos, letrados, ¿no? Influidos por las ideas de la Ilustración que venían llegando de Europa y de la Revolución Francesa. Entonces, lo que vamos a ver en este periodo es que para poder sostener la revolución, estos sectores de la élite criolla, blancos, letrados, van a apelar a la movilización masiva de los sectores populares, de los gauchos, de los negros, de los indios. Entonces, en ese marco, los invito a que vean y escuchen, ¿no? el himno completo, que se lo subí al Classroom, que dan cuenta, ¿no? de esa apelación a la movilización popular para defender la revolución. A partir de 1916, en la Declaración de Independencia, el 9 de julio, los congresales, que va a ser raro, ¿no? Porque, por ejemplo, van a participar las provincias de Córdoba, de Cuyo, del noreste, de Buenos Aires, incluso la de Tarija, que es una provincia de actual Bolivia, van a participar, van a mandar congresales para declarar la independencia. Pero, por ejemplo, la Banda Oriental, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, van a formar no las Provincias Unidas, ¿no? del Río de la Plata, sino van a formar la Liga de Pueblos Libres, dirigida por Artigas desde Uruguay, la Banda Oriental. Entonces, no era claro, ¿no? qué se estaba conformando, ¿no? quiénes estaban declarando la independencia. Pero lo que tenían claro los congresales era que había comenzado un nuevo orden. Había que ponerle fin a la movilización que había comenzado la Revolución de Mayo y empezar a desmovilizar los sectores populares que se habían movilizado y, por ejemplo, en la Banda Oriental estaban desarrollando con Artigas a la cabeza una reforma agraria. En Salta también había un proceso importante, ¿no? por parte del campesinado y los gauchos salteños. Entonces, bueno, a las nuevas clases propietarias, dominantes, que estaban desarrollando esta independencia, bueno, les preocupaba que esta revolución política se transformara en una revolución social también. Entonces, en 1816 planteaban esto: el fin de la revolución es el principio del orden. Años más tarde, en 1824, se va a hacer la última batalla en Ayacucho, en el Alto Perú, la actual Bolivia, en el cual se van a derrotar definitivamente lo que quedaba, el último bastión de los realistas, ¿no? de los defensores de la monarquía absolutista de Felipe VII. Hecho esto, a partir de 1824 podemos hablar que empieza a configurarse por lo menos una Hispanoamérica independiente. Y se empiezan a conformar estados nacionales, que va a ser un larguísimo proceso, que ustedes lo habrán visto en historia, años anteriores, en el cual se empiezan a conformar y a delimitar fronteras de estos estados nacionales, y empezar a constituir una identidad propia. Bien, dicho esto, primero vamos a partir de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que después cobraron el nombre de Argentina. Ustedes piensen que argentinos en principio eran los porteños. Después esa categoría se extiende, ¿no? para el conjunto de lo que actualmente es Argentina. Entonces, en este territorio, en esta Argentina de la década de 1830, lo que vamos a tener es una Argentina en guerra civil entre unitarios y federales. Ustedes lo habrán visto. Pero básicamente la discusión era entre qué forma de gobierno hay que darse. Si una forma de gobierno centralista, unitaria, como por ejemplo la que opera hoy en Chile, o una forma de gobierno federal, en el cual las provincias tienen ciertas autonomías del poder central. Bueno, este es un debate que atravesó todo el siglo XIX, recién en 1880 se va a lograr saldar. Va a ser un debate que
lo vemos en Argentina, pero tiene sus réplicas en distintos países de Latinoamérica, que va a ser uno de los debates centrales, ¿no? ¿Qué tipo de forma de gobierno? Porque se sacó rápidamente de no tener una monarquía, sino tener una república, de que el sistema tenía que ser representativo, una república representativa. Pero lo federal unitario, bueno, esto estaba en disputa. En ese momento estaba gobernando en la década del 30, a partir del 35, un caudillo, Juan Manuel de Rosas, que representaba al bando federal, y su gobierno se va a empezar a tornar crecientemente autoritario. Va a empezar a perseguir a los unitarios, pero también a los federales que no son rosistas. En este marco se va a desarrollar lo que se llamó la generación del 37, o los jóvenes románticos, que va a ser muy importante porque de esta generación van a salir intelectuales importantes de la política argentina. Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, que van a ser presidentes de la Argentina, Marcos Avellaneda, que su hijo va a ser presidente de la Argentina, Juan Bautista Alberdi, que va a ser el que va a redactar las bases para la actual constitución que tenemos, que es de 1853, perdón. Entonces va a ser una generación importante, que van a ser los primeros, por lo menos en estas latitudes, que van a pensar, bueno, ¿qué es ser argentino? ¿No? Entonces, hay que pensar un poquito de dónde salieron estos jóvenes. Esta generación van a ser uno de los primeros que van a pasar por la educación universitaria en Buenos Aires. Ya en la década del 20, Bernardino Rivadavia, que va a ser el primer presidente de la Argentina, va a crear la Universidad de Buenos Aires, la actual UBA. Y en esa universidad van a ir distintos estudiantes porteños y también becados del resto de las provincias, en el cual van a estudiar distintas carreras. A su vez, muchos de estos jóvenes, se van a nuclear en el Salón de Marcos Sastre. Y ahí empiezan a discutir de las novedades literarias y políticas y las nuevas ideas que venían de Europa, pero también van a discutir de la situación política, no de su país en ese momento. Esta disputa tan fuerte entre unitarios y federales. Una figura clave de esta generación va a ser Esteban Echeverría, que va a ser un poquito más grande que el resto de los jóvenes, y va a hacer una gira por Europa y va a traer las ideas del romanticismo y las obras de los autores románticos de Europa. ¿Qué planteaba el romanticismo? El romanticismo era una reacción, un movimiento intelectual, cultural, que reaccionaba a la Ilustración. Ustedes piensen que la Ilustración, a grandes rasgos, venía del siglo de las luces, ¿no? Del siglo XVIII, en el cual las ideas de la Ilustración se habían extendido ampliamente y sus ideas centrales eran que el avance de la razón, ¿no? De la luz de la razón, iba a avanzar sobre las tinieblas de la superstición y las creencias religiosas, y nos iba a llevar a un mundo más feliz, ¿no? En que el hombre se deja de servir de tutores, sea el rey, sea una Biblia, sea un Dios, y se va a basar en su propio entendimiento. Cada individuo se va a basar en su propio entendimiento, va a ser seres racionales que no van a explicar la forma de gobierno a partir de Dios, ¿no? Si la fundamentación del poder va a estar en la misma sociedad, organizada por individuos que hacen un pacto de unión. A su vez, las ideas de justicia, o bueno o malo, no se van a remitir a una divinidad, a algo extraterrenal, por fuera del mundo de los seres humanos, sino que hay que explicarlo a partir de la misma sociedad y los mismos hombres. Bien, dicho esto,
Esto a grandes rasgos es la Ilustración, que ustedes seguramente lo estarán viendo en Historia Orientada ahora. El romanticismo va a ser una reacción a este movimiento. Y el romanticismo a grandes rasgos lo que va a plantear es una crítica a la Ilustración. No va a plantear, no va a ser el eje en la razón y el avance de la razón, sino va a ser eje en los instintos, ¿no? En el avance de los instintos, de las emociones, de las pasiones humanas. Va a exaltar la antigüedad, la Edad Media, el campesinado, la tierra, la naturaleza, los lugares exóticos, ¿no? O sea, no europeos, digamos. Y justamente va también a hacer una crítica, digamos, que la nación es el conjunto de individuos que se organizan a partir de un pacto de unión, de una constitución, ¿no? Una constitución que le da orden jurídico, ¿no?, a un conjunto de personas, y va a plantear que no, que una nación, una patria, son un conjunto de personas que tienen una identidad en común, una tradición en común, unos antepasados en comunes, un arraigo a una tierra particular. De ahí, por ejemplo, surge el término folclore, viene de esta época, de esas tradiciones populares que van más allá del individuo racional, sino esto es más irracional, es más heredado que construido por el individuo solamente voluntariamente. Esto es a grandes rasgos las ideas de la Ilustración. Cuando lleguen al Río de la Plata, estas novedades traídas por Esteban Echeverría, vamos a ver que los jóvenes románticos van a hacer un mix, ¿no? Van a tomar un poco la Ilustración, van a tomar un poquito del romanticismo, no van a copiar al pie la letra ninguno de los dos, sino van a ver, bueno, ¿qué nos sirve a nosotros de esas dos corrientes del pensamiento europeo? Una de las cuestiones centrales que van a tomar, y esto lo van a hacer para poder intervenir políticamente y criticar a los unitarios y los federales, va a ser, ellos en principio van a estar mucho más cerca de los unitarios, en el sentido de que los unitarios se pensaban como continuadores de la Revolución de Mayo, que eran las ideas de la Ilustración. Eso lo van a compartir con los unitarios. Solo que la crítica que le van a hacer es que los unitarios querían hacer un trasplante de la Ilustración europea a lo local. Trasplantar instituciones, leyes e ideas europeas a la realidad latinoamericana, siendo una realidad muy distinta a la europea. Entonces, vos lo que tenés que hacer es que tus leyes tienen en diálogo con las costumbres locales y la gente local. Vos no puedes trasplantar un modelo y de otro lugar y pensar que en este lugar va a funcionar igual de bien o de mal o de más o menos. Esto lo van a tomar esto es lo que van a tomar del romanticismo. Alberdi, que va a ser uno de los jóvenes más destacados de esta generación, va a usar una metáfora que va a decir: el sol de la razón es uno y universal, pero refleja de diversos modos según el terreno sobre el que se posa. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es vamos a llevar adelante el proyecto de la Ilustración, que es uno y es universal, pero lo vamos a hacer con características locales. Eso es importante para que lo tengan en cuenta. Esto lo va a plantear Alberdi. A su vez, a los federales lo que les van a criticar es que su visión es demasiado pragmática y no va mucho más allá en proyección. Y en principio lo que van a tratar de hacer ellos es tratar de influenciar al gobierno de Rosas para decir, bueno, a ver, Rosas tiene algo positivo, es que puso orden
más allá de su autoritarismo, con su gobierno puso orden y evitó la guerra civil. Lo que hay que hacer es nosotros influenciar a Rosas para que se dé cuenta que lo que proponemos es la posta, lo que está bien. Bien, les va a ir muy mal les va a ir. Rosas los va a empezar a perseguir y se van a pasar al bando antirrosista, que ya para ese entonces eran unitarios, federales no rosistas y jóvenes románticos, que están todos metidos en Montevideo haciéndole la contra a Rosas desde ahí. Por eso Rosas pues va a invadir Uruguay y muchos se van a tener que ir a Europa, entre ellos Alberdi. Bien, este es el panorama. Ahora nos vamos a meter en Sarmiento. Sarmiento va a ser uno de estos jóvenes románticos, pero su relación con estos jóvenes va a ser mediada. Es decir, él va a ser un joven sanjuanino que no va a tener estudios universitarios, no va a estar en Buenos Aires, pero ideológicamente va a estar muy en sintonía con estos jóvenes románticos en Buenos Aires. Y él lo que va a hacer, va a su mediana edad, va a escribir un libro muy importante para la historia argentina, que es el Facundo, que su subtítulo es Civilización y Barbarie, que lo va a escribir en 1845. Sarmiento va a vivir de 1811 a 1888. Más o menos a la mitad de su vida va a escribir el Facundo. Y lo va a escribir exiliado en Chile, que en ese momento el gobierno de Rosas lo va a estar persiguiendo y él se va a tener que ir de San Juan a Chile. Y él va a pensar el Facundo como un análisis de la sociedad argentina y un programa para constituir una nación civilizada y superar el despotismo y la barbarie de Rosas. Ahora bien, este libro va a estar tan bien escrito justamente porque va a retomar de los románticos la idea de que si una idea es expresada de forma bella, literariamente bella, ¿no?, atractiva a la lectura, esta idea llega mejor a las personas porque van a disfrutar el texto y van a asimilar mejor la idea. Entonces lo que va a pasar es que el Facundo va a ser pensado por una cuestión muy coyuntural de un momento muy determinado y con objetivos políticos muy determinados, que es volteemos a Rosas y construyamos una sociedad civilizada, pero que hasta hoy día se va a leer, porque se va a transformar en un ensayo que va a ser una obra literaria que se sigue estudiando hoy. Bien. Entonces, el Facundo de Sarmiento. En este libro, lo que Rosas va a plasmar, lo que Sarmiento va a plasmar, es que el enfrentamiento entre unitarios y federales no es solo un enfrentamiento político, sino es un enfrentamiento de dos concepciones de mundo, de dos países, de dos proyectos políticos y humanos. El proyecto de la civilización, en el cual estaba Sarmiento, y el proyecto de la barbarie. ¿Qué es la barbarie? ¿De dónde surge la barbarie? Bueno, eso es lo que Sarmiento va a buscar desentrañar a lo largo del Facundo. ¿Qué es la barbarie y de dónde sale? Parece que no tiene nada que ver, ¿no?, con la pregunta. Vamos y venimos, pero lo que guía la clase es ¿qué es la identidad latinoamericana? ¿No? ¿Qué es esto que se llama Latinoamérica? Esto que va de México a Chile y Argentina, un territorio enorme que pasa por todos lados, con una diversidad étnica y cultural enorme. Bueno, ¿qué hace que todas estas personas se sientan parte de un todo, de una Latinoamérica? Bueno, justamente lo que estamos haciendo es vemos el origen, porque estos jóvenes románticos son los primeros que van a pensar la realidad que les toca vivir y ver la especificidad de su territorio y de su sociedad. Eso es lo que va a hacer Sarmiento del Facundo. Así que
La pregunta que guía esta clase es ¿qué es Latinoamérica? Bien. Facundo. ¿Quién es Facundo Quiroga? Porque lo que va a hacer Sarmiento va a tomar a una persona puntual, al caudillo federal Facundo Quiroga, un riojano, que va a ser asesinado hace 10 años antes que Sarmiento escriba su obra. Pero él justamente va a tomar a la figura de Facundo Quiroga, su biografía, porque él va a encontrar en Facundo la expresión de la barbarie. ¿Bien? Es muy interesante, alcanza con leer las primeras 2 carillas de introducción del Facundo para ver qué se está planteando Sarmiento. Voy a leerlo. Él va a decir, inicia así: sombra terrible de Facundo, voy a evocarte, para que, sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo. Tú posees el secreto, revélalo. 10 años aún después de tu trágica muerte, el hombre de las ciudades y el gaucho de los llanos argentinos, al tomar diversos senderos en el desierto, decía: no, no ha muerto, vive aún, él vendrá, cierto. Facundo no ha muerto. Está vivo en las tradiciones populares, en la política y revoluciones argentinas, en Rosas, su heredero, su complemento. Su alma ha pasado a este otro molde, más acabado, más perfecto, y lo que en él era solo instinto, iniciación, tendencia, convirtióse en Rosas en sistema, efecto y fin. La naturaleza campestre, colonial y bárbara cambióse en esta metamorfosis en arte, en sistema y en política regular capaz de presentarse a la faz del mundo, como el modo de ser de un pueblo encarnado en un hombre, que ha aspirado a tomar los aires de un genio que domina los acontecimientos, los hombres y las cosas. Acá está hablando de Rosas. Y sigue. Facundo, provinciano, bárbaro, valiente, audaz, fue reemplazado por Rosas, hijo de la culta Buenos Aires, sin serlo él. Por Rosas, falso, corazón helado, espíritu calculador, que hace el mal sin pasión y organiza lentamente el despotismo con toda la inteligencia de un Maquiavelo. Tirano sin rival en la tierra, ¿por qué sus enemigos quieren disputarle el título grande que le prodigan sus cortesanos? Sí, grande, muy grande es, para gloria y vergüenza de su patria, porque si ha encontrado millares de seres degradados que se unzan en su carro para arrastrarlo por encima de cadáveres, también se hallan en millares las almas generosas que en 15 años de lid sangrienta no han desesperado de vencer al monstruo que nos propone el enigma de la organización política de la República. Y concluye: un día vendrá, al fin, que lo resuelva. No, bueno, me salté esta parte. Y dice: necesitas, empero, para desatar este nudo que no ha podido cortar la espada, estudiar prolijamente las vueltas y revueltas de los hilos que lo forman, y buscar, presten atención a esto, en los antecedentes nacionales, en la fisionomía del suelo, en las costumbres y tradiciones populares, los puntos en que están pegados. ¿Qué es esto? Vamos por partes porque acá hay un montón de cosas para analizar. Él analiza en el libro la biografía de Facundo Quiroga, pero a él no le interesa Facundo Quiroga, a él le interesa Rosas. Porque al gobierno que quiere derrocar es al gobierno de Rosas. Entonces, él va a hacer la siguiente operación.
Él, hacia el final del fragmento que les leí, él dice, bueno, para entender la barbarie expresada en Facundo y en Juan Manuel de Rosas, hay que ver de dónde surge, porque esta barbarie no surge de la nada, surge de un territorio particular, de una sociedad determinada. Y para eso, para entender las raíces que alimentan la barbarie, tenemos que ver ciertas cuestiones, como la fisionomía del suelo, las costumbres y tradiciones populares que hay en Argentina, los antecedentes nacionales. Entonces, Sarmiento lo que va a hacer es una especie de sociología antes que exista sociología como disciplina, ¿no? Es algo bastante audaz. ¿Por qué? Porque él se va a preguntar es qué pasó. ¿Cómo puede ser que de la Revolución de Mayo, que nos planteábamos un proyecto civilizatorio basados en la igualdad, la libertad jurídica, terminamos en el despotismo de Rosas, un gobierno sumamente autoritario? ¿Qué pasó? ¿Por qué yo, que soy un hombre civilizado, estoy exiliado en Chile? ¿Por qué Alberti tiene que exiliarse en Francia? ¿Por qué Bartolomé Mitre tiene que estar exiliado en Bolivia? Bueno, eso es el interrogante que va a tratar de explicar Sarmiento. Entonces, nos sirve para entender esto. Él va a decir, bueno, a ver, ¿qué es la Argentina? ¿No? Para Sarmiento, él va a decir, la Argentina es la Pampa. ¿Por qué es la Pampa? Porque la Pampa es lo siguiente. La Pampa es un gran vacío. Un lugar despoblado. Y esto va a tomar una categoría de Montesquieu, un filósofo francés, que va a decir bueno, las llanuras donde hay sociedades pastoriles, donde no hay una concentración urbana importante, se sientan las bases para un gobierno despótico, autoritario, teocrático. En cambio, en los lugares donde hay mayor desarrollo económico y concentración urbana, bueno, ahí prolifera la civilización. Ahora, Argentina es un gran vacío, es la Pampa. Entonces, en este lugar, con pocas interacciones humanas, con una gran dispersión de la población en el territorio, se generan las condiciones para la barbarie. ¿Por qué? Porque no es un medio próspero para el desarrollo de la civilización, de las relaciones sociales. Y las relaciones sociales que va a ver Sarmiento es relaciones sociales viles, degradadas, perversas, va a decir, relaciones perversas. ¿Y qué son estas relaciones perversas? Bueno, él, por ejemplo, lo va a ver en las pulperías. Las pulperías eran una especie de almacenes bares de la época, ¿no? Que se encontraban dispersos por la Pampa, por la región pampeana, en el cual los gauchos iban a comprar los productos que necesitaban para su vida diaria, y a su vez se ponían a beber, a jugar a las cartas, a dialogar. Y existía mucho en esa época, pero por ejemplo hoy tenemos el duelo de gallos, ¿no? Pelea entre chicos y chicos que están rapeando, ¿no? Y se van contestando. Bueno, en esta época había algo parecido, pero con la guitarra. Entonces improvisaban versos y cantitos tocando la guitarra y se iban contestando entre ellos. Y ustedes piensen en el contexto, ¿no? Gente ruda, curtida, insultándose de forma poética, pasados de alcohol y con facones, ¿no? Con grandes cuchillos que utilizaban en su trabajo agrario cotidiano. Entonces, no era extraño que se vayan a los cuchillazos. Era un clásico, ¿no? En esa época. Esto es lo que Sarmiento va a decir, esto es una sociabilidad degradada, propia del desierto argentino. Entonces Sarmiento lo va a poner en estos términos. Argentina va a tener algunos núcleos civilizados. Las ciudades son núcleos de la civilización europea, principalmente Buenos Aires, en un mar de barbarie. Y estos son dos proyectos humanos que están enfrentados a muerte. En Facundo es el bárbaro en bruto, ¿no?
No, es que era más complejo, ¿no?, la figura de Facundo Quiroga, solo que para Sarmiento lo utiliza, ¿no?, Facundo Quiroga. Es decir, este es un bárbaro salvaje, no puro, que es provinciano, bárbaro, campestre, valiente, audaz, que es incapaz de poder constituir una forma de gobierno. Pero sí Rosas, porque Rosas es un híbrido. Es hijo de la culta Buenos Aires sin ser... es hijo de la culta Buenos Aires sin serlo él. Entonces lo que condensa Rosas es lo peor de un sistema y otro, de la civilización y la barbarie. ¿Por qué? Porque es un bárbaro, pero al estar en contacto con la civilización puede transformar a la barbarie en sistema. Cosa que Facundo no puede. En gobierno, ¿no? Rosas puede transformar la barbarie en gobierno y perseguir a los civilizados. Entonces, en este contexto, lo que se va a plantear Sarmiento es que esto es una guerra. Rosas es la barbarie, el campo, ingresando en la ciudad. Rosas era un estanciero, ¿no?, un propietario de ganado, ingresando a la ciudad y dominándola. Ahora, cuando se derrota a Rosas, va a tener que ir en sentido inverso la cosa, porque para que se desarrolle la civilización, lo que va a hacer falta es, que la ciudad asalte el campo. Por ejemplo, cuando estos jóvenes románticos estén en el poder, cuando sea el gobierno de Bartolomé Mitre, que se va a mandar a conquistar las provincias desde Buenos Aires, por ejemplo, un oficial, digamos, liberal, porteño, va a cortarle la cabeza al caudillo riojano, el Chacho Peñalosa, y le va a clavar la cabeza en una pica y lo va a dejar expuesto en la plaza. Sarmiento esto lo aplaude. Dice, esto es una cuestión policial. Hay que arrasar a la barbarie y hay que ser tan violentos como ellos. Esto es parte del proyecto civilizatorio que tiene que avanzar. Pero a su vez Sarmiento, cuando él sea presidente después de Mitre, va a hacer otra cosa. Por ejemplo, va a reprimir al caudillo federal López Jordán en Entre Ríos. Pero a su vez el gobierno de Sarmiento se va a triplicar la matrícula de estudiantes primarios. La idea de Sarmiento es que haya una escuela en cada rincón del país para enseñarlos. O sea, no solamente hay que arrasar con los bárbaros, sino hay que educarlos. La escuela en el campo y en cada rincón del país es el proyecto civilizatorio que avanza sobre la barbarie, que le enseña a los niños a ser civilizados, a saber leer y escribir, a tener hábitos de higiene, a respetar las instituciones, de desmovilizarse, que los reclamos populares no se canalicen por medio de las montoneras y las movilizaciones populares, sino ciudadanos respetuosos de la ley que van a votar. Este es el proyecto que tiene en la cabeza Sarmiento, que ya lo vemos plasmado en este Facundo, que es como el programa de Sarmiento. No perdamos de vista Sarmiento. ¿Por qué? Porque la lucha entre la civilización y barbarie atraviesa a la América Latina hasta hoy día. Es un tópico que va a volver todo el tiempo. En todas las luchas políticas, en todas las representaciones culturales, vuelve esta lucha entre civilización y barbarie. Unos representándose como bárbaros y otros como civilizados. Los vamos a ver mejor. Un poco lo habrán visto en la película sobre la guerra del agua en Bolivia que les di. Ahí quién es el bárbaro y quién es el civilizado, ¿no? Piénsenlo. Bien, dicho esto, y para ir cerrando, ¿no?, ya con Sarmiento, lo que vamos a hacer ahora es cerrar con Sarmiento, cerrar con este video. Voy a ver si lo puedo subir exitosamente y nos vamos a continuar con el pensamiento de José Martí.
intelectual cubano que vivió unos años después de Sarmiento, que va a tener puntos en común con Sarmiento, pero va a plantear otras cosas sobre América. Pero bueno, corto y continúo en otro video.